Modelos pedagógicos. Empezamos con el conductismo. Tenemos autores como Burke Skinner. Este se fundamenta, más en el moldeamiento de la conducta, valga la redundancia, pues allí el maestro es un transmisor de conocimientos, pero también es autoritario, rígido, con poco margen para que el alumno elabore y trabaje mentalmente. Contrario al constructivismo, allí encontramos autores como María Montessori, Jean Piaget, y allí se enfoca un poco más en la persona. Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, pero el profesor debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes. Para el aprendizaje significativo encontramos a David Ausubel, y este se enfoca en la enseñanza y aprendizaje basado en el descubrimiento. Allí se privilegia un poco más el activismo, que el estudiante puede reconstruir y asociar con informaciones en el proceso, y esto conlleva un aprendizaje autónomo. En cambio, autores como Sankoff, Davidoff, Vygotsky, todos ellos hablan del histórico-cultural y se enfoca más en el aprendizaje creativo. Si tienen en cuenta el fundamento psicológico, ya que desde esta perspectiva el aprendizaje es un proceso complejo, diversificado, con contextos socioculturales. Ya en la parte crítica encontramos a Maclaren, Henry Giroux o Paulo Freire, y se enfoca en la producción de conocimientos, valores y relaciones sociales que ayuden a adaptar las tareas necesarias para conseguir siempre una ciudadanía crítica y capaz de desafiar también la dominación y las creencias, también con prácticas que generen que los estudiantes tengan una conciencia de sí mismos y de su entorno. Por otro lado, podemos hablar del diseño curricular empezando por el conductismo, el cual se enfoca en la repetición de patrones de conducta hasta que estos se realizan de manera automática. Asocia estímulos con respuestas y trata de cambiar conductas. Seguimos con el constructivismo-humanismo, en el cual se establece una diferencia entre lo que el estudiante es capaz de producir y aquello en lo que necesita ayuda, teniendo en cuenta que el constructivismo clasifica los contenidos curriculares en declarativos, procedimentales y actitudinales. En el aprendizaje significativo encontramos que se realizan modificaciones o eliminaciones de uno o más elementos del currículo oficial para una adecuada formación educativa del individuo. Los materiales de enseñanza están estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco diferenciados. En el histórico-cultural, el conocimiento está ligado al legado cultural de la humanidad. Sus contenidos de enseñanza priorizan los conceptos, estructuras básicas de la ciencia para destacar la capacidad intelectual. Y en el modelo crítico no existe un programa elaborado de antemano, sino que es el docente en conjugación con los alumnos y otros agentes implicados los que desarrollan el programa escolar. Es importante también nombrar las didácticas de estos modelos, como primero el conductismo. Acá el aprendizaje se da por repetición y memorización de los conocimientos narrados por el docente. Por el contrario, en el constructivismo, esta se adapta a las necesidades del alumno, considerando los intereses, actitudes, creencias y diferencias del alumno. En el aprendizaje significativo, las didácticas se presentan como un enfoque para mejorar el conocimiento. Por lo tanto, es fundamental conocer las ideas previas de los estudiantes, utilizando herramientas como por ejemplo los mapas conceptuales. En el modelo histórico-cultural, las didácticas suelen ser diversas, enfatizando en el trabajo productivo y en el desarrollo progresivo y secuencial impulsado por el aprendizaje de la ciencia. Y último, pero no menos importante, el modelo crítico. El maestro trabaja para guiar a los estudiantes a cuestionar las teorías y las prácticas consideradas como represivas, generando que el alumno se cuestione a sí mismo como miembro de un grupo social. El sistema de evaluación del conductismo apunta a los resultados dados a corto o a largo plazo, como las pruebas orales o escritas. Asimismo, los aportes de esta han favorecido efectuar los cambios que se requieren en el proceso de enseñanza con el fin de satisfacer las demandas del desarrollo de la educación de acuerdo con la actualidad. En el sistema de evaluación del constructivismo, por lo general las actividades evaluativas son parciales. Estas miden los conocimientos adquiridos y las capacidades que tienen los alumnos para aplicarlos en situaciones cotidianas. Este modelo ha tenido importantes aportes en programas curriculares donde hay mayor espacio y mejores condiciones para el desarrollo conceptual de los estudiantes. Por otro lado, en el aprendizaje significativo, la evaluación es dinámica y cualitativa, puesto que involucra el desarrollo máximo de las capacidades del alumno. Este enfoque ha aportado más calidad al sistema educativo. Asimismo, se fomenta un buen clima en el aula, favoreciendo a la motivación del estudiantado. En el modelo histórico-cultural se prioriza la autoevaluación y la coevaluación, pues el trabajo es principalmente solidario. Este ha aportado al desarrollo de la personalidad. Asimismo, ha propiciado espacios de reflexión sobre las implicaciones que el diálogo y la fuerza de las palabras tienen en el aprendizaje
de los estudiantes. Por último, en el enfoque crítico, los métodos de evaluación conllevan a la comunicación, participación, humanización y transformación. Este aporta al desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes, tanto dentro como fuera del aula.